No doy mi nombre. En los informes soy un número con tipo de sangre, y con eso basta. En 2022 me asignaron a un operativo de presencia en el norte de Zacatecas, rancherías que no salen en los mapas, brechas que cortan el monte como cicatrices, radios que nunca callan. Turnos de 12 horas, salida a medianoche, regreso con el sol a plomo. Nuestra patrulla era una Cheyenne blanca con las siglas de la Guardia Nacional, barras de luz cubiertas para no delatar la posición, lámparas de 1000 lúmenes, bitácora y café frío. La brecha de esa noche no tenía nombre en el parte. Solo decía, acceso lateral kilómetro 71 más 500. Tierra dura entre matorrales, piedras grandes y polvo suspendido que muerde la garganta. Desde el C4 pidieron verificar reportes de fogatas que aparecían y se apagaban sin patrón. No eran fiestas ni ranchos. Íbamos 4, Cano al volante, Rivas con la bitácora, atrás Morales y yo. A esa hora nadie habla sin motivo, el oído trabaja mejor en silencio. Las señales llegaron en pequeño. Primero, marcas de llanta recientes. Luego, huellas de botas que no eran las nuestras, de ida y vuelta, sin rumbo claro. Sobre un tronco vimos tiras de cinta reflectante cortadas parejo y anudadas como moños. Parecían amuletos colgados a propósito. Rivas tomó foto y anotó coordenadas, pero el GPS se quedó sin satélite en esa hondonada, la pantalla mostró una cruz vacía. El aire tenía la electricidad leve de un trueno que no llega. El odómetro marcó 72 cuando el radio soltó un ruido que no era ruido. No fue estática. Fue una vibración contenida, como una cuerda tensada que alguien pulsa despacio. La sentí en la quijada, luego en los codos. Cano bajó la velocidad. Morales ajustó el casco. Nadie preguntó si lo oía, todos lo oíamos. El hilo vibrante se abrió hasta volverse un lamento sostenido, con respiración. No venía de enfrente ni de atrás. Venía de todas partes, también de nosotros. La cabina se volvió caja de resonancia. Cano detuvo la patrulla con motor encendido y faros apagados. Bajamos por protocolo, porque la instrucción dice que cuando el vehículo vibra con el ambiente es mejor pisar tierra. El suelo estaba más frío que el aire. En mi cono de luz apareció una hilera de cruces improvisadas, hechas con estacas y alambre, clavadas entre nopales. Ninguna tenía nombre. En la madera colgaban pulseras de plástico de clínica, algunas con barro seco, como lavadas a medias. A la izquierda se veían ombligos de fogata apagados, las piedras en círculo con ceniza tibia. En el centro de un anillo, un aro metálico quemado, quizá de llanta. Dentro, tierra removida con manos que no quieren ensuciarse. El lamento cambió sin moverse. Se hizo más cercano, como si alguien respirara detrás de nosotros. Rivas se dobló por la cintura, no por náusea sino por vacío, como si lo hubieran vaciado de golpe. Le costaba tomar aire, pero no era asfixia. Cano, que no lloró ni cuando enterraron a su padre, empezó a llorar en silencio, las lágrimas se le quedaron detenidas en el borde del chaleco antibalas. Yo intenté ordenar el retorno y, al abrir la boca, salió vapor. Era julio. No debería verse vapor. El aro quemado mostró una claridad pálida, no llama ni lámpara, duró un instante y dejó un halo en las piedras. Tomé a Cano por el brazo y lo llevé de regreso a la cabina. Caminaba rígido pero obediente. A Rivas lo empujamos entre Morales y yo, pesaba como si cada articulación hubiera ganado kilos. Cuando sus botas tocaron el estribo, el lamento bajó una fracción, lo justo para que regresaran los grillos. No hicimos fuego. ¿A qué le dispara uno cuando el perímetro no se queda quieto? Encendí las luces, se activaron aunque el selector marcaba apagado. Salimos despacio, siguiendo nuestra propia huella de subida. El lamento se vino con nosotros. El tinte del parabrisas lo modulaba como si pasara bajo agua. De pronto el radio recuperó palabras, en el C4 preguntaron si teníamos visual de fogatas. Rivas llevó el micrófono a la boca y se quedó mudo. Me miró como si me pidiera su nombre, como si lo hubiera perdido en la bajada. Respondí por clave que no había visual y que volvíamos a carretera. Tardamos 22 minutos en salir de la brecha. Lo sé por la bitácora, 2:38 a la entrada, 3 a la salida.
Adentro el tiempo fue otro. En la cinta asfáltica el lamento disminuyó sin desaparecer. Se quedó por debajo del ruido del motor, mezclado con la banda de rodamiento, como si el camino lo jalara con nosotros. En la base nadie habló. Cano se lavó la cara sin mirarse al espejo. Morales prendió un cigarro aunque no fuma. Rivas preguntó qué hacíamos ahí y por qué su uniforme estaba húmedo si no había llovido. Lo enviaron a descansar. Yo llené el parte con lo indispensable y me tiré a los catres con la sensación de que la bodega respiraba. Al día siguiente revisaron cámaras, GPS y consumo de combustible. Todo marcó normal. No hubo registro de detención ni de descenso. El video del tablero mostraba una subida limpia, sin pausas, como si nunca nos hubiéramos detenido. Llevé la libreta de Rivas al comandante. Donde debían ir las coordenadas había una línea recta, un trazo continuo de margen a margen. Rivas dijo que no recordaba haber escrito eso. Se quejó de un dolor detrás de los ojos. La doctora lo etiquetó como estrés, le dio tabletas para el zumbido del oído izquierdo. Regresamos a la semana con otra patrulla adelante y una atrás. Le pusieron nombre a la brecha para que no quedara como hueco en el sistema. La llamaron Eco. No encontramos cruces. Donde yo las vi había piedra fresca, como nivelada. Tampoco quedaban ombligos de fogata ni aro de llanta. Solo un moño de cinta reflectante seguía enganchado a una rama alta. Brincaba con un viento que no movía las hojas de abajo. Se detuvo un segundo cuando pasamos a 1 metro y luego volvió a moverse, como si no nos registrara. Rivas siguió en servicio, pero algo en su mirada quedó detenido, como si esperara que alguien entrara por una puerta siempre entreabierta. Dice que el zumbido va y viene, se apaga cuando pasan camiones de caja cerrada y vuelve cuando la carretera se pone lisa. Cano dejó de llorar, pero baja el volumen en las brechas hasta dejar solo el motor. Morales guardó los cerillos. Cada quien acomodó ese ruido donde pudo. Yo sigo saliendo a patrullar. Aprendí a reconocer el momento en que la camioneta se vuelve caja de resonancia, el aire toma textura, la quijada vibra, el guante late contra el pulso. En esos segundos ajusto el chaleco, cuento hasta 8 y obligo al cuerpo a obedecer a la cabeza. No por valentía, para que el miedo no me desordene. No volví a ver cruces sin nombre, pero a veces, cuando estaciono junto a un guardarraíl y apago el motor, el metal canta con el calor y el eco me devuelve una frase muda, la misma cuerda pulsada de aquella noche. No tengo pruebas. Solo este informe que nadie pidió y que guardo en una funda de plástico bajo el forro del asiento trasero. Lo escribí de corrido, sin levantar la pluma, y al releerlo encuentro verbos que no uso, nombres de plantas que no conozco y una hora que no coincide con el parte. Lo dejo así. Tal vez no siempre somos nosotros quienes anotamos. Tal vez alguna noche nos prestan la mano y la hoja. A esa brecha no le digo eco. Para mí sigue sin nombre. Si me preguntan qué fue lo que escuché, no digo lamento. Digo respiración, porque respiraba. Y porque, de vez en cuando recojo el equipo y la bodega queda sin voces, siento que algo en la cabina toma aire conmigo, aguanta, y lo suelta después con paciencia. No con prisa de asustar. Con la calma de quien sabe que, tarde o temprano, todos pasamos por el mismo camino y dejamos la voz pegada a la lámina. Conos de nadie. Me entrenaron para desconfiar de lo que luce perfecto en un sitio donde nada lo es. Chaleco, radio, rifle conocido a ciegas. Llevo 6 años en la Guardia Nacional. He visto retenes improvisados, oficiales y falsos. Lo de esa noche, en la montaña de Guerrero, no entra en ninguna categoría. Éramos 3 en la patrulla, Vázquez al volante, Luna a mi derecha, yo atrás. El tramo Tlapa, Marquelia muerde la señal. Avisé al C2 que entraríamos a zona muda y diodómetro y claves. Todo normal hasta que apareció lo imposible, conos naranjas alineados, cinta reflejante cruzando un carril, un letrero portátil que leía punto de revisión, 2 lámparas de obra clavadas en la niebla. Bajamos con protocolo. Lo primero fue el olor, gasolina y caucho caliente, como cuando una planta acaba de apagarse.
El viento estaba muerto y aún así la cinta vibraba. Toqué un cono. Tibio, con humedad en la superficie. En el asfalto, huellas de llantas recientes y, entre gravilla, una suela con triángulos marcada 2 veces, ida y regreso. Grabé con la cámara de pecho. Seguí un cable negro que salía de una lámpara y moría en la cuneta. Terminaba limpio, como cortado con guillotina. Vázquez subió para mover la patrulla. Luna caminó hacia la parte trasera del retén. Yo avancé al centro. El letrero giró despacio sobre su pata sin que nadie lo tocara y mostró la cara en blanco. La lámpara parpadeó. La cinta se ladeó como si alguien hubiera acabado de cruzar. Había más huellas. Lo raro era la dirección, varias impresas al revés, talón hundido, punta borrada, como si la marcha se hubiera deshecho. En el borde pintado, el número del kilómetro estaba invertido. Donde debía ser 173 se leía 371, sin señales de retoque. El letrero ahora decía alto motor apague, con el orden torcido. No parecía error humano. Parecía memoria mal acomodada. La radio vibró sin cobertura. Salió mi propia voz con 2 segundos de retraso, repitiendo la clave que di antes. Golpeé el micrófono y el golpe regresó. Lo apagué. Decidimos despejar. Al levantar los conos, las manos se me humedecieron con un líquido tibio, dulce de olor, idéntico al que queda en los guantes después de muchas revisiones. Dentro de 3, vi números, 19, 20 y 21. Faltaba el 18. Vázquez encendió la patrulla para mover el letrero. Ela se abrió hacia el monte. Entre los pinos aparecieron 3 reflejos alineados a poca altura del suelo. Subí la lámpara. No había carrocería ni faros. Solo puntos flotando, como ojos secos. Detrás, el letrero volvió a su cara original y la fila de conos pareció más corta, aunque no quitamos ninguno. Ordené regresar al kilómetro anterior para pedir refuerzos. Subimos. La cámara de reversa mostró el carril despejado. Avanzamos 1 metro y las líneas blancas del asfalto cambiaron de grosor, primero finas, luego gruesas, como capas de pintura de distintos años. El odómetro redujo 1 kilómetro sin movernos. Al llegar donde debía terminar el retén, nos topamos otra vez con el mismo montaje. Misma cinta, mismo letrero, mismos conos, ahora sin números. No eran duplicados. Eran los mismos, otra vez. Bajamos. El aire apretaba los oídos. En la cuneta, entre zacate húmedo, había colillas apagadas en círculo. Frías, pero con sombra. En el barro, una huella distinta, suela lisa, sin dibujo, de zapato viejo. Iba, se detenía, regresaba sobre su propia nada. Seguí el rastro hasta el borde del monte. El olor cambió. No era gasolina ni caucho, era tierra recién abierta. Me detuve. Vázquez activó la sirena para romper el aire. La luz giró, el sonido no salió. La radio se encendió sola y escuchamos 3 palabras en voz de mujer, acento de la costa, apague el motor. Vázquez obedeció por reflejo. La noche nos cayó encima. El frío se volvió piel. Fui al letrero para desmontarlo. Pesaba menos de lo normal. La base estaba tibia. Lo incliné y por el borde corrió una gota color hierro. En la línea del asfalto noté una costura que atravesaba la carretera. La palma me vibró con un zumbido bajo, más grave que cualquier frecuencia de radio. No venía de maquinaria. Era como si la piedra guardara un recuerdo. Entendí, sin palabras, que allí hubo otra cosa y que el retén era la forma de esa memoria de repetirse. En la caja de la patrulla encontré el cono con el 18, aunque juro que no lo habíamos subido. Lo llevé a la cinta como si encajara en un hueco. Al colocarlo, la vibración del plástico cesó. Las lámparas dejaron de parpadear. Dije que cruzaríamos a 20 por hora, sin mirar a los lados. Vázquez arrancó. La sirena siguió muda, los faros bastaron. Pasamos bajo el letrero y sentí el golpe de cambiar de agua fría a templada. Los dientes vibraron, la piel se contrajo. El odómetro recuperó el kilómetro.
En el espejo no quedó nada, ni conos ni cinta ni lámparas. Carretera limpia. Con cobertura, el C2 entró. Preguntaron por qué demoramos 35 minutos sin reporte. Dimos coordenadas. Enviaron otra patrulla. No encontró nada. Hicimos informe con lo que se puede escribir. Al revisar la cámara de pecho, el audio mostraba mi voz repitiendo la clave y, de fondo, un murmullo que no reconocí. Con audífonos entendí que era la misma voz que dijo apague el motor, alargando sílabas como si arrastrara algo. Soñé con una fila de conos que terminaba frente a una zanja cubierta en el asfalto. Por la mañana volví a contar los nuestros. Eran 20. Faltaba uno. No estaba en la caja ni en bodega. Pedí inventario a logística. Dijeron que nuestra patrulla tenía asignados 21 conos. Respondí que era un error. Contestaron que venía de años atrás, cuando esa ruta fue escenario de un operativo del que ya no se habla. No pregunto más. Cada vez que paso por un retén, oficial o no, cuento mentalmente los conos. Si vuelven a marcar del 19 al 21 y me falta el 18, no me detengo. No es desobediencia. Es respeto a la carretera y a su manera de repetir lo que quedó mal cerrado. Nosotros nos creemos controladores de paso. Apenas atravesamos cosas que ya están pasando otra vez. Ronda muerta. Ingresé a la Guardia Nacional en 2019 para sentirme útil, no invencible. En septiembre de 2023 nos asignaron un patrullaje en la Sierra de Zacatecas, lomas secas, brechas que se quiebran en piedra y polvo que tapa las placas antes del primer kilómetro. A mediodía el C4 estatal rebotó un reporte anónimo, movimiento de gente armada en un caserío llamado San Jerónimo de los Huizaches. Población mínima, caminos de terracería, sin clínica formal ni gasolinera, una primaria, una capilla, 2 tienditas, una antena vieja clavada en el cerro. Salimos en 2 unidades. Éramos 4. La entrada al pueblo es una curva apretada entre nopal y barda de piedra. Antes del letrero de bienvenida el aire cambió como si hubiéramos cruzado una puerta que no se veía, olía a cal y a cobre, y el sonido se apagó de golpe. Corté la sirena, dejé los códigos encendidos para marcar presencia y ocupamos la plaza. Había sillas plegables frente al kiosco, 2 mesas con dominó a medias, botellas sudadas en las orillas, un mantel con migas, el micrófono del altavoz comunitario con el cable lazado en un poste. Nada de gente. Ni perros. Ni un grito de niño, ni una tos de viejo, ni una puerta a quejarse. Procedimos como se debe. Perímetro, revisión por binomios, control de accesos, reporte de novedad cada 10 minutos. En la primera casa la puerta estaba trabada por una silla. Adentro hervía una olla de frijoles con epazote en flama baja, el olor se pegó a la mascarilla. Un celular vibraba con una alarma de recoger niño, la cuna del cuarto tenía una manta arrugada y tibia, la televisión proyectaba una caricatura sin sonido. Bajo la cama vi zapatos volteados, a medio sacar. Abrí alacenas, destapé un bote de harina, pasé la linterna por marcos y esquinas, nada vivo, nada escondido, solo una sensación de cuarto respirando sin gente. En la escuela las mochilas quedaron abiertas sobre los pupitres y un pizarrón marcaba simulacro 10:30. En la dirección había un libro de visitas con hojas recientes, la tinta estaba húmeda y la letra, apretada por prisa. La última línea me detuvo, día, mes y año correctos, hora las 10:42, motivo ingreso de Guardia Nacional para resguardo. Debajo, con otra pluma pero la misma presión, aparecía mi apellido seguido del número de placa, idéntico, con una hora que aún no llegaba. No lo dije por radio. Hice lo que toca, fotografiar, describir, seguir. La capilla olía a flores nuevas y a parafina. Sobre el reclinatorio se derretía una vela corta con goteo constante. La cera me quemó la yema con temperatura de minutos, no de horas. En el atrio había huellas marcadas en polvo fino, entradas y salidas hacia varias casas, el patrón era raro, demasiadas pisadas paralelas y ninguna cruzándose, como si todos hubieran caminado cuidando de no tocarse. No hallamos casquillos ni marcas de llantas recientes.
En el kiosco la sombra del árbol caía torcida aunque el sol estuviera a plomo. El primer golpe al estómago llegó en el pase de lista interno. Evitamos usar nombres en voz alta y nos regimos por números. Es un hábito que aprendí donde un nombre puede delatar posición. A la hora del tercer reporte la bocina del ayuntamiento se encendió con un chasquido seco. Escupió un siseo y luego la misma voz que escucho cuando la mascarilla me regresa el aliento, una réplica de mí recitando en automático el formato de novedad, ubicación, 0 contacto con civiles, 0 detonaciones, 0 aseguramientos. La radio confirmó con tono neutro. Nadie tocó el micrófono. Nadie respiró fuerte. El sonido de mis palabras sin mí se quedó flotando encima de la plaza. Quise cortar por el camino opuesto para confirmar salidas. Tomamos la calle que baja al arroyo, pasamos el molino, subimos por la trocha del panteón y en menos de 5 minutos regresamos a la plaza sin haberlo planeado. Pinté una flecha naranja en una barda, di vuelta a la manzana, la flecha volvió a estar frente a mí con el color ajado, como si llevara días ahí. El conductor de la otra unidad dejó el motor encendido por si tocaba evacuar. El viento levantó polvo y no movió ni una hoja de los árboles. Los relojes de muñeca se quedaron en 10:37 sin acuerdo entre nosotros. En la clínica improvisada la bitácora de enfermería exhibía media docena de notas, fiebre, presión, curaciones menores, todas con caligrafías distintas. A mitad de página se leía una anotación seca, cierre general 10:37 por toque. No decía toque de queda ni de sirena, solo esa palabra que para mí es corneta en funerales. En un cuarto contiguo colgaban sueros, una aguja descansaba clavada en un cojín y en el lavabo un hilo de agua corría como si no quisiera acabarse. Cerré la llave con el dorso de la mano para no dejar grasa. El agua dejó de sonar, pero el cuarto siguió mojado. Nos reagrupamos para salir en convoy. El GPS buscaba satélite y no encontraba. La radio repitió por tercera vez el reporte con mi voz y añadió algo que yo no dije, sin novedad con los 4 elementos. Éramos 4 al llegar. Al voltear conté 3. Nadie gritó. En la banca de la plaza quedó el fusil del ausente apoyado con cuidado, seguro puesto, cargador lleno, correa extendida como lengua cansada. El asiento del copiloto de su unidad estaba hundido y caliente, como si alguien acabara de levantarse. Las huellas en el polvo llegaban hasta la puerta y se hacían menos profundas hasta desaparecer a 2 pasos del escalón. El altavoz cambió de timbre. La misma cadencia, otro tono, el de quien ya no estaba, enunciando la cadena de custodia de objetos que llevábamos como si depositara evidencias en una mesa invisible. Enumeró el fusil, enumeró un botiquín, enumeró la bitácora con nuestras firmas y al final arrastró mi apellido con la burla que yo le conocía. No respondí. Entendí que ese aparato no pedía que habláramos, quería que recordáramos en voz alta, y cada nombre pronunciado abría una puerta que no se veía. Guardé la lengua detrás de los dientes. Repetí números en la cabeza. Busqué salir por donde entramos. La camioneta obedeció, levantó polvo, el letrero de bienvenida apareció a la derecha. Al tomar la curva cerrada surgió otra vez la plaza, la flecha naranja, la bocina y ese murmullo de corneta que ya todos reconocíamos. Entré al ayuntamiento. En un muro colgaba el bando de policía y gobierno, debajo, sujeto con chinchetas, había una hoja reciente, acta por toque del silencio. Leí nombres, apellidos, edades, oficios, todos de la comunidad, todos con hora a las 10:37. Al final, una línea fuera del cuadro, con tinta más fresca, registraba mi apellido y el número de placa. No estaba solo. El espacio de 3 firmas más quedaba listo, a renglón seguido. Arranqué la hoja y la guardé doblada. Nada cambió. Afuera, la cafetera de una esquina volvió a burbujear aunque la estufa estaba fría. En la escuela el pizarrón ya mostraba la silueta de una calle con una X sobre la plaza. En la clínica el hilo de agua recuperó su terquedad como si mi gesto no hubiera existido. Decidí abandonar equipo prescindible, reducir peso y salir a pie siguiendo la línea tensa de la antena, ese cable que corta el cielo con rumbo fijo y no entiende laberintos. No miré atrás cuando pasé frente a la cuna. No toqué el micrófono del altavoz. No sé cuánto tardé.
El reloj insistía en 10:37 y el sol no caía ni subía. La garganta sabía a metal. En algún punto los nopales se hicieron más bajos y el polvo cambió de color. Oí perros a lo lejos, oí un motor viejo, oí vida. Recuperé señal y el teléfono mostró notificaciones apiladas. Llamé a base con una voz que no reconocí. Pregunté por las unidades y por el parte que mi radio había enviado sin mí. Recibí pausas y protocolos. El cierre fue la misma frase que se usa cuando no hay nada que añadir: reporte recibido, sin novedad. Regresé con una patrulla estatal y 2 civiles que juraron haber pasado por San Jerónimo varias veces sin ver población desde hacía meses. Entramos por la curva, cruzamos la barda. Adentro solo había casas vacías con techos vencidos, pisos cuarteados por el sol y muebles podridos. Ni ollas ni manteles, ni bocina, ni tienda, ni pizarrón. No olía a frijol ni a parafina. Caminé hasta donde debía estar mi flecha y solo hallé un muro nuevo de adobe sin pintura. En el asiento trasero de la unidad estatal me quedé a medias, con el casco apoyado en el chaleco, atento a un sonido que ya no iba a volver. Escribo esto con el reporte oficial junto a la mano, pulcro y casi vacío, con la columna de personas aseguradas en 0. Anoto lo que no cabe en el formato, la sensación de foto cerrándose como trampa, el acto de firmar algo que no vi firmar, el miedo de escucharme en una bocina a la que no me acerqué. No voy a pronunciar en voz alta el nombre de los que iban conmigo. Aprendí que hay palabras que abren puertas y hay puertas que dan vuelta y te regresan. Desde entonces, cuando paso junto a una plaza municipal y veo el micrófono colgando, respiro hondo y cuento en números. A las 10:37 exactas, sin importar la hora real, siempre escucho en mi nuca el eco de una corneta y la certeza de que alguien, en algún lado, vuelve a leer mi apellido en una lista que no se agota. Guardia de humo. Me reservo el nombre. Soy elemento de la Guardia Nacional en la coordinación de Mazatlán. A finales de 2023 tuve servicio nocturno en la 40D, donde la niebla baja como costales de harina sobre el asfalto. Iba de segundo a bordo en la patrulla GN 3321, bitácora abierta y radio fija a la clavícula. Lo que relato no aparece en ningún parte informativo. A las 2:38 reportaron caída de piedras cerca del kilómetro 168. Activamos baliza, bajamos a 60 y dejamos la sirena en aviso suave. La niebla se cerró de golpe, una pared húmeda que devolvía el sonido con retraso. El canal de radio contestaba con un zumbido apagado. En el 168 no había derrumbe ni autos averiados. Lo que sí había era un retén armado en medio de la recta, conos pesados en zigzag, un ponchallantas viejo y una lámpara ámbar que palpitaba sola. No había patrulla. En el centro, recortado contra la leche espesa, un hombre con uniforme azul oscuro de la Policía Federal, corte antiguo, escudo ovalado al pecho y letras blancas en la espalda. Sostenía un bloc como quien marca tiempos. Bajamos con cautela. Los conos eran de hule duro, leyenda deslavada PF/CNS. Pesaban más que los nuestros y estaban fríos por dentro, como si guardaran hielo. A mí me pegó un olor preciso, freno quemado, café recalentado y cobertor húmedo. La lámpara latía sin cable ni batería, como si respirara. Hicimos alto a 3 metros. No hubo señal. Sentí la radio vibrar con una frecuencia ajena. Di 2 pasos cuidando no tocar el ponchallantas. La silueta giró mínimo para mostrar el perfil de una placa en la gorra y se deshizo en la niebla con una naturalidad que ofendía. No corrió ni brincó. Dejó de estar y nos dejó con nuestro propio reflejo en la humedad. En el sitio quedaron huellas frescas de botas, humedad comprimida en el asfalto, peso real de segundos antes. A un costado hallé una carpeta plástica con una hoja, formato de remisión de 2014, sellos de la Comisión Nacional de Seguridad. El folio incompleto, en observaciones, con letra apretada, turno marzo de 04, control visual, niebla continua, mantenga carril. Era tinta vieja. Aseguramos el área, reacomodamos conos y reportamos retén no autorizado.
Al tocar el ponchallantas me subió por el guante una vibración fina, un trino metálico que no era eléctrico ni mecánico. Mi conductor miraba el barranco con atención rara, como si escuchara algo abajo. Lo llamé por apellido. Respondió sin verme, atraído por un rumor que yo no alcanzaba. Lo tomé del codo y lo llevé a la recta. La dashcam intentó grabar 3 veces, el contador marcó 0 horas en las 3. Las balizas se reflejaron en la niebla y por un segundo juraría que había otra camioneta igual a la nuestra, sin placas, estacionada de frente, torreta apagada y faro derecho empañado por dentro. No era un juego de espejo. Parpadeé y ya no estaba. Revisé la carpeta. Dentro, una credencial laminada con foto deslavada. El nombre ilegible, solo un número de empleado con 8 repetidos como si la impresora se hubiera atorado. Guardé la credencial en la bolsa del pecho. Mientras terminábamos de ordenar, un tráiler emergió y bajó a 20 por hora sin claxon, como si nos viera. El operador no giró la cabeza. Detecté una cámara en el parabrisas, después supe que en su video no salimos. La radio abrió y escuché mi propia voz con retraso de minutos, repitiendo el arribo al 168 con las mismas pausas. Dije otra clave simple. Regresó igual, con mi entonación. Apagué el equipo. El silencio pesó menos que una frecuencia que devuelve. Quise levantar un cono y no pude. Pesaba como lleno de arena mojada. Entre los dos lo rodamos hacia la berma, la goma dejó una sombra de arrastre hacia el centro, contraria a nuestra fuerza. Lo dejamos. A veces lo correcto es no mover lo que no te quiere soltar. Al volver a la unidad, el hombre del uniforme antiguo estaba detrás del cofre, a 1 metro, con el bloc. Contaba con el pulgar, la cara sin rasgos por la luz ámbar. No se acercó ni hizo alto. Solo estaba, polvo de niebla alrededor, y sentí frío en las encías, un frío interior que me hizo consciente de los dientes. Tosí por reflejo. El lugar quedó vacío salvo por una gota oscura que cayó al cofre y se deslizó sin ruido. Regresamos a base por la caseta vieja. Revisé la bolsa del pecho para mostrar la credencial. No estaba. En su lugar había un retazo de cinta reflectante de las que se pegan a los conos. No olía a nada. El jefe pidió video. Enseñamos archivos sin tiempo. Dijo que la humedad daña tarjetas. Mientras firmábamos, alguien pasó arrastrando un ponchallantas viejo, no supe quién. En el patio, una lámpara ámbar parpadeó 3 veces y se apagó. Al día siguiente, al reacomodar la maleta, encontré en el fondo el bloc que había sostenido el hombre. Era el mismo, hojas en blanco marcadas por un peso. En la primera, en letra apretada que no es la mía, aparecían 3 cosas, fecha 3 de abril de 14, kilómetro 168 y una firma hecha de ganchos. Llevé el bloc a la oficina. Me pidieron discreción y lo guardaron sin recibo. Volví a patrullar ese tramo. En seco no tiene nada. Con niebla el volante se tensa solo, el velocímetro baja sin que yo lo decida y las balizas toman un ritmo que no programé. Hay momentos, justo antes de la línea blanca gastada, en los que siento que alguien a mi derecha usa mi radio y dicta un arribo que acabo de reportar. No mira mis manos. No necesita. Solo toma el turno. No voy a dramatizar. En la sierra todos han perdido algo. Algunos perdieron el nombre, otros, el turno. Si alguna noche ve conos pesados, un ponchallantas viejo y una lámpara ámbar palpitando sin batería, recuerde que hubo una corporación que ya no existe y dejó pedazos de su rutina flotando en la niebla. Yo crucé ese retén y salí, pero hay una parte de mí que siguió firmando un informe que nadie recoge. Cuando paso por el 168, firmo de nuevo sin querer y el frío me muerde los dientes. El turno sigue abierto en la niebla. Si lo cruza, no firme nada que no lleve su nombre. Ni la hora exacta. El llamado en la sierra. Llegamos a la Sierra Mix al anochecer. 5 elementos de la Guardia Nacional y 2 agentes de la Fiscalía Estatal. El camión de carga robado que perseguíamos se había internado por esos caminos de tierra estrecha y
y el dron de reconocimiento lo perdió a la altura del paraje conocido como Las Nubes. Solo había una vereda peatonal, barro hasta los tobillos y una fila de pinos negros que se apretaban contra el cielo como si guardaran un secreto. El jefe de grupo, el subinspector Delgado, decidió pasar la noche en lo alto del cerro más cercano, donde viejas antenas meteorológicas ofrecían un poco de terreno plano para las casas de campaña. Desde ahí se veía el mar de montañas hundirse en la nubosidad. No había luces humanas más allá de nuestro círculo de linternas. Un viento frío recorría la hierba alta, cargado de olor a cedro húmedo y tierra recién abierta. Durante la cena de campaña, los agentes locales contaron que el sendero al paraje era evitado incluso de día. Decían que la sierra habla con voces de los muertos. Nadie rió. Aquí las leyendas son más antiguas que la carretera. A las 23:00 formamos 2 turnos de guardia. Me tocó el segundo, de 01:00 a 04:00, junto al soldado Argueta. Puse alarma y me recosté en la tienda. El sueño llegó a pedazos, interrumpido por chasquidos de ramas y un murmullo constante del viento en los cables de la antena. No sé cuánto dormí cuando escuché, nítido, el canto que mi madre me tarareaba de niño, un son jarocho que hacía tintinear las cacerolas. Abrí los ojos. La oscuridad dentro de la tienda era absoluta. El reloj marcaba 00:47, aún faltaba para mi turno. Pensé en sueño, en memoria fantasma. Entonces la voz volvió, fuera de la lona clara, cargada de ternura. «Hijito, sal ya que el café se enfría». Mi madre llevaba muerta 8 años, desde aquel derrumbe en Poza Rica. Sentí un frío metálico en la lengua. Me incorporé a cintos tientas, deslicé el cierre de la tienda y asomé la cabeza. El campamento dormía. Las linternas de perímetro seguían fijas, pero la tenue luz parecía absorbida por la niebla que descendía del cedral. Volví a recostarme, seguro de haber imaginado. No pasaron 10 segundos cuando escuché mi nombre, pronunciado con el timbre exacto, inconfundible, de ella. Miguelito. No era un grito, sino un llamado alegre. La voz venía del bosque, detrás de la antena. Salí sin botas, pisando la hierba helada. El viento se detuvo. Caminé hacia la reja oxidada que rodeaba la base de la antena. Al cruzarla, un olor a leña vieja inundó mi nariz, el mismo que despedía la cocina de mi madre en los inviernos. Algo me tiraba del pecho, como si una cuerda me arrastrara. La linterna de mi cinturón iluminaba apenas 1 metro frente a mis pasos. Las ramas formaban túneles que respiraban vapor. De pronto, la música de grillos cesó y la sierra quedó hueca. Entonces la voz habló de nuevo, pero esta vez no llamó. Comenzó a recitar los versos de un rezo que mi madre rezaba cuando murió mi padre. Las palabras parecían salir de todos los troncos al mismo tiempo, superpuestas, ahogadas, con el eco de una caverna. Me detuve. El sudor me corría helado por la espalda. Pensé que era una alucinación por fatiga, un truco acústico de la sierra. Me obligué a regresar. Giré y vi el campamento a lo lejos. 2 focos colgantes como luciérnagas. Nada más. En esa penumbra una silueta surgió a pocos metros, baja, hombros encorvados, el cabello largo pegado al rostro. No escuché pasos, simplemente estaba allí. El haz de la linterna reveló un vestido blanco manchado de barro. Levantó la cara y vi a mi madre, pero no a la mujer que murió. Era su rostro hinchado, pálido, con los ojos lechosos y la mandíbula dislocada como si no terminara de cerrar. La boca se movió sin emitir sonido. Un líquido oscuro le resbaló por la barbilla. Sentí que el piso se hundía. No pude gritar. Algo en mi garganta se cerró como mano de hierro. Ella, aquella cosa, levantó un brazo y señaló hacia el bosque profundo. Entonces la boca encontró voz. Un murmullo gorgoteante, vuelto invocación. Tú también vas a quedarte. Cuando intenté retroceder, la linterna se apagó. La penumbra me golpeó con un olor a carne rancia. Corrí sin dirección chocando con ramas, arañándome los brazos.
La tierra parecía inclinarse. Tropecé con una raíz y caí de bruces. Sentí algo blando bajo mis dedos. Era una muñeca de trapo empapada, idéntica a la que yo regalé a mi hermana en 1995. La tiré con un gemido. Durante un segundo pensé que deliraba, pero el dolor de las astillas en la rodilla me anclaba a la realidad. A lo lejos, escuché el disparo de un fusil. Después voces. Argüeta gritaba mi apellido, seguido de órdenes confusas. La niebla se rasgó con los haces de 2 linternas y las siluetas de mis compañeros corrieron hacia mí. El subinspector me agarró de los hombros, preguntaba qué pasó. Intenté explicar, pero solo tartamudeaba. Ellos no vieron a nadie, dijeron, y ningún disparo fue hecho. Me escoltaron al campamento. Dentro de la tienda, Argüeta atendió mis raspones. Mientras vendaba noté que traía un rosario enredado en el puño, sudoroso, y el nudo de su garganta palpitaba. Él también había escuchado voces, confesó después, pero no quiso decirlo delante del mando. La noche se alargó sin grillos. Todos fingimos dormir. Al amanecer descubrimos huellas en la periferia, marcas de pies descalzos, pequeños, que rodeaban las tiendas en círculos concéntricos. La tierra estaba tan húmeda que los surcos parecían frescos. Seguían hasta el sendero, después se perdían. Nadie admitió haber hecho guardia personalizada. Reconocimos nuestras botas en otro patrón distinto. Las pisadas extrañas se dirigían al corazón del bosque. La fiscalía propuso avanzar hacia el paraje de las nubes, guiados por un guía comunal. Un anciano serrano se presentó, Don Lupe. Al describirle las voces, palideció y negó con la cabeza. Explicó que en esa parte del monte, la llamadora toma la voz de quien uno más extraña y promete regresar si te adentras lo suficiente. Los lugareños le dejaban ofrendas para que no reclamara más gente. Nosotros éramos intrusos sin permiso. Sin alternativa, trazamos ruta. A mediodía, las nubes rasantes apagaban el sol. El guía nos detuvo ante un árbol hueco. Dentro había copal quemado y gallinas negras decapitadas, ofrenda reciente. Lupe dijo que después de cada aparición la comunidad reforzaba el cerco de silencio, pero la llamadora coleccionaba ecos nuevos. Una hora después llegamos a una planicie fangosa, donde deberían estar los almacenes de tala clandestina que perseguíamos. Solo encontramos una plancha de cemento rota y huellas de llantas. Pero en medio, como altar grotesco, se alzaba el camión robado, sin ruedas, cubierto de follaje, la cabina abierta. Dentro, nada. No había rastro de carga ni conductor. Sobre mí no decía, el parabrisas, en lodo reseco, alguien escribió, «Ya se quedaron». El anciano se negó a avanzar. El subinspector ordenó inspección rápida. Entramos con fusiles erguidos. El silencio carecía de ritmo. Percibí de nuevo el aroma a leña vieja y café tostado. En la parte trasera del camión, entre sacos vacíos yacían fotografías pegadas con sangre. Imágenes de cada uno de nosotros, probablemente tomadas durante resguardo en cuarteles, con fechas de nacimiento y hora 23:47 escrita debajo. También la de mi madre, el día de su entierro. Argüeta vomitó. El subinspector pálido mandó evacuar. Cuando salimos, Don Lupe no estaba, ni rastro. Las nubes bajaron tanto que la vista se redujo a 1 metro. Entonces surgió la voz, decenas de voces, llamándonos por nuestras madres, esposas, hijos, moduladas con precisión quirúrgica. Pedían ayuda, prometían abrazos, lloraban. Cada soldado oyó algo diferente. Lo supe por los ojos desorbitados, por el paso dubitativo. Grité órdenes. Las voces se convirtieron en un canto único, gutural, que pronunció nuestra advertencia. Ustedes se quedan. El subinspector disparó al aire. El retroceso devolvió hace poco la realidad. Corrimos siguiendo el GPS hasta que marcó 0 satélites. El bosque se plegaba sobre nosotros, cada tronco multiplicaba sombras. No recuerdo la salida exacta. Un destello de luz, quizá la antena del campamento, nos guió pendiente abajo.
Emergimos rasgados, deshidratados, eufóricos como rescatados de naufragio. El reloj en mi muñeca marcaba 00.47 otra vez. Habíamos caminado en bucle. La retirada fue inmediata. Ningún dron quiso sobrevolar ese cuadrante. Las baterías morían. Al llegar a la base, requisaron nuestros equipos. Las grabaciones estaban en negro y, sobre el audio, un siseo que al acelerarlo, revelaba la voz de una mujer repitiendo en mixe y en español fragmentado. Me quedo, te quedas, se quedan. Esa noche, soñé con mi madre otra vez. Sonreía. Al fuego del fogón me ofrecía café, pero sus ojos estaban vacíos igual que en el bosque. Al despertar, las botas junto a mi cama estaban llenas de lodo serrano fresco. Argueta gritó desde el baño. En su espejo apareció el nombre de su hija muerto 3 años atrás, garabateado con algo que olía a copal. Nos han reubicado en otra zona, para descomprimir la tensión. Pero el olor a leña vieja nos llega cada atardecer. Y a las 00:47 exactas, cada reloj del cuartel se detiene el mismo minuto. Las madres muertas nos llaman por radio. Los hijos ausentes se sientan en nuestras literas. Sabemos que la sierra nos marcó. Llevamos su eco dentro, pulido a la forma de nuestro miedo. No sé cuántas veces consiga ignorar esa voz antes de seguirla de nuevo. Quizá, como dijo ella misma, todos terminemos quedándonos, caminando sin botas por un bosque que no suelta a quien responde su llamado. Porque la llamadora no necesita barro ni carne para atraparte. Basta un recuerdo y una deuda con la tierra para que tu sombra comience a andar en 2 sitios a la vez. El cuartel donde finges sobrevivir y la sierra donde ya empezaste a morir. El que no tenía rostro. Nos tocaba relevo en el puesto de control instalado sobre la carretera federal que corta las montañas de Guerrero como una herida mal cerrada. 2 lonas verdes, tambores de metal y la patrulla con códigos prendidos bastaban para recordarle a cualquiera, cívico o criminal, que allí empezaba el territorio de la Guardia Nacional. Llevábamos ya 8 horas revisando camiones, costales de limones, vigas, hombres ojerosos que juraban camino al sur por trabajo. El calor había convertido el chaleco en plancha y el fusil en extensión sudorosa del brazo. A las 17:40, cuando el sol comienza a sangrar sobre las cumbres, se detuvo un sedán gris sin placas. El motor continuó ronroneando. Me acerqué con la rutina tatuada. Buenas tardes, documentos. El conductor no respondió. Llevaba sombrero de paja, camisa abotonada hasta el cuello pese al bochorno. Levanté la vista y sentí un desliz, como si el mundo hubiese perdido un cuadro. En 1900, en lugar de rostro había una superficie lisa, sin ojos, sin boca, solo piel tirante del color del barro cocido. Aún así presentía que esa ausencia me miraba con detenimiento. Llamé al cabo Rivera. Él bordeó el cofre, vio lo que yo veía y con una mueca me susurró que era accidente o quemadura. Le pedí al sujeto que apagara el motor. Nada, ni un gesto. Di la orden con más firmeza. Entonces despacio su mano giró la llave. El silencio que siguió pareció devorar el canto de los grillos. Pidió que bajara. Abrió la puerta y emergió con movimientos tan suaves que casi flotaban. Medía más de 1,80 m, delgado. Las botas relucían sin polvo. Rivera le tomó el brazo para ponerle contra la cajuela y revisarlo. Al contacto, soltó un grito cascado y se desplomó como si le hubieran vaciado los huesos. Corrí a sostenerlo. Estaba frío, la mirada perdida. En su muñeca se formaba una ampolla negra con la silueta perfecta de una mano. El desconocido siguió inmóvil, cabeza erguida, la piel del rostro palpitando levemente. Saqué las esposas. El metal chocó con sus muñecas sin resistencia. Al cerrarlas sentí una vibración mínima, como la de cables tensados. Pensé en vidrios rotos dentro de un bulto. El sargento Torres llegó con el botiquín.
Rivera no reaccionaba, pero respiraba. Dimos aviso al cuartel y retuvimos al hombre dentro de la patrulla. Nadie se atrevía a sentarlo junto. Lo dejamos en la caja, esposado al caballete. Quise sentir lástima, pero me apretaba un pánico infantil. ¿Cómo saber a dónde veía aquello que no tenía ojos? Durante el trayecto empezó el olor. Un tufo áspero, mezcla de harina húmeda y hierro. Venía de él, impregnándose en los filtros de la cabina. El radio crujió con interferencia y apagó solo. Cuando llegamos, ya era noche cerrada. Las luces del patio revelaron algo imposible. La cara lisa presentaba ahora incisiones finísimas, como grietas de cerámica que lentamente se ensanchaban. Por unas fracturas parecía asomar tejido rojizo. El médico militar intentó tomar signos. Los guantes de látex se adhirieron a aquella piel y se tiñeron de amarillo. Sin poder medir pulso ni presión, lo pasaron a la celda temporal. El comandante ordenó vigilancia constante, 3 hombres por turno, hasta que llegara personal de inteligencia. Esa primera madrugada sentí por fin el cansancio. Fui a los dormitorios. A las 2:10 me venció un sueño cargado de tinieblas salitrosas. Caminaba por el pasillo del cuartel, fusil en guardia. Las luces fluorescentes morían una a una conforme avanzaba. Al fondo, en contraluz, aparecía el detenido. No tenía esposas. Su cara se abría en pétalos de carne, revelando un espejo, que escupía una sombra idéntica a mí, uniforme manchado de negro. Me hablaba sin boca. «No eres tú quien mira». Desperté con la boca reseca y el aroma a hierro impregnado en la almohada. No fui el único. Al desayuno, el soldado Pérez contaba que había soñado con un túnel repleto de manos sin uñas que le pedían ayuda. Duarte, que estaba en la celda de guardia, confesó haber visto al detenido moverse, aunque las cámaras mostraban quietud total. Lo más inquietante, cada uno aseguraba haber sentido un roce frío en el brazo, la silueta de una mano que desaparecía. El médico examinó a Duarte, la misma marca oscura que a Rivera, en el mismo sitio. Se designó rotación mínima, 2 horas de vigilancia en parejas. Instalé monitor de cardíaco, pero la línea permanecía plana, sin negar vida. El cuerpo no exhalaba vapor. Su pecho tampoco subía, solo esa peste que empapaba las paredes. La segunda noche los sueños empeoraron. Caminaba ahora dentro de un salón de espejos rotos. Cada fragmento mostraba caras soldadas de mis compañeros, sin ojos ni lenguas, mirándome con piel tensa. Al fondo la bata blanca del detenido, aunque jamás le quitamos la camisa, se manchaba de símbolos arcaicos trazados en sangre. Desperté a los gritos. Pérez y Duarte también. El comandante suspendió patrullas externas. El cuartel entero olía a descomposición azucarada. Solicitamos refuerzos de la Fuerza Especial de Reacción. Llegaron al amanecer. La psicóloga los acompañaba. Al entrevistar al detenido encontró imposible lograr respuesta. Al 5º intento, se acercó demasiado. El hombre inclinó la cabeza. Entonces algo emergió del liso cutis. No un rostro, sino una prolongación de piel que se estiró hacia ella como membrana líquida. El soldado Bravo la jaló atrás, pero su brazo quedó cubierto por aquella sustancia que se retraía dejando marcas negras. Bravo cayó de rodillas llorando. Ordenaron evacuar el nivel inferior. Colocamos al individuo en una celda de concreto sellada con láminas aislantes. Las cámaras internas transmitían fractales de ruido. Los micrófonos, un canto de respiraciones, superpuestas. Nadie quiso explicar por qué la puerta metálica marcaba huellas de mano quemada sin que la tocara. Durante el briefing, un capitán de inteligencia sugirió origen biológico. Tóxico alucinógeno volatilizado. Tomaron muestras del aire. El laboratorio portátil reveló compuestos sin registro, péptidos que no corresponden a flora local. Al mezclarlos con sangre de cabra, el líquido se coaguló formando filamentos que se agruparon en torno a una partícula invisible, como si algo buscara cuerpo. El tercer anochecer, las alarmas rompieron el silencio.
El monitor cardíaco emitía picos altísimos. Corrimos al subnivel. La puerta estaba intacta. Dentro, el hombre permanecía sentado, pero el suelo se cubría de humedad rojiza que emanaba de sus poros. La cosa se expandía despacio, dibujando un círculo perfecto. En la misma piel aparecían símbolos, líneas que se unían formando mapas. Entre ellas, distinguí letras en español. Lo que toma forma debe completarse. El comandante ordenó sellar la sala y rociar con gas CN. Al introducir las boquillas, el gas se detuvo a medio metro del sujeto, como estrellándose contra una cúpula. La presión retrocedió, reventó la manguera y arrojó el gas sobre los operadores. 2 hombres cayeron convulsionando. La última instrucción fue evacuar el cuartel y esperar equipo NBQ. A mí me asignaron custodia externa. Pasé la noche en la azotea. El hedor cruzó respirador y filtros, impregnándose en la lengua. A medianoche, las luces de Zacatecas lejanas parpadearon y se apagaron. La estrella polar se cubrió de velo rojo. La montaña pareció inclinarse hacia nosotros. Yo comprendí que formas o palabras, nada impediría que esa entidad reclamara rostro y piel ajenos. Al amanecer, un helicóptero sobrevoló el cuartel. Equipos sellados entraron. 15 minutos después salieron vacíos. La celda estaba abierta, desierta, sin gota de fluido. En el suelo quedaba solo la camisa enroscada como muda de serpiente y el par de esposas fusionadas en un nudo de metal, orgánico. Ningún rastro en cámaras, grabaciones borradas desde la 0213. El escuadrón NBQ quedó en silencio. El comandante fue destituido. Expediente clasificado. Hoy, cada uno de los que estuvimos allí llevamos la marca oscura en la muñeca. Las líneas crecen como raíces que abrazan la vena. Cada noche soñamos con pasillos del cuartel inundados de aire pútrido y con el hombre, ya con rostro indistinto, formado de retazos nuestros, caminando por dormitorios vacíos. Sentimos su mano fría tantear puertas. A veces nos despierta un roce helado sobre la mejilla. Entonces, temor de abrir los ojos y que el espejo muestre pellejos lisos donde antes hubo facciones. No sé qué liberamos en aquel control rutinario. Solo sé que avanza de cuerpo en cuerpo, buscando completarse, y que cada vez que alguien grita, en sueños dentro de nuestro batallón, al amanecer falta un rostro en su almohada y sobra una camisa vacía en la esquina, pegajosa todavía de un líquido rojo oscuro. El operativo maldito. Nos desplegaron al atardecer del 14 de noviembre de 2019, cuando todavía éramos la novedad de la Guardia Nacional y creíamos que el uniforme bastaba para espantar al miedo. El objetivo era una casa abandonada a 2 kilómetros de la carretera costera de Tamaulipas. La fiscalía aseguraba que allí se ocultaba un grupo de secuestradores. Llegamos 8 elementos en 2 camionetas pick-up, la tierra levantándose tras las llantas y el sol rebanado por la bruma de salitre. Conforme nos acercábamos, el silencio desplazó al motor. Ni cigarras ni ladridos, solo viento cargado de mar podrido. La fachada lucía devorada por hongos, ventanas tapiadas con tablones húmedos. El portón de lámina se abrió con un quejido largo, y la oscuridad interior pareció exhalar un aliento a óxido y sangre seca. Formamos rombo de cobertura y entramos. Lo que encontramos no eran armas ni rehenes. En el patio central se alzaban 3 altares improvisados con ladrillos, cubiertos de veladoras negras, cráneos de animales, fotografías quemadas. Sobre la pared del fondo, pintada con brea, una espiral rodeada de símbolos que no reconocí. Parecían manuscritos con garras. El cabo Barrera, el más joven, fanfarrón por costumbre, encendió su lámpara y soltó una carcajada que rebotó en los muros. Brujería de rancho, puro cuento. Pateó una de las veladoras. El vidrio estalló y el pabilo humeó como corazón recién apagado. Le ordenamos callar. Siguió sonriendo. Recorrimos los cuartos, colchones roídos, ollas ennegrecidas,
huesos pequeños ordenados en círculos. En el baño, colgado de la regadera, un maniquí infantil sin ojos goteaba cera derretida. Documentamos con fotos, etiquetamos indicios. El lugar estaba vacío de vivos. Antes de retirarnos, el sargento Ávila quiso dejar constancia del graffiti. Se acercó a la espiral con el celular, pero la pantalla se cubrió de ruido. Probó otro ángulo. El efecto persistía. Entonces escuché un sonido tras mi espalda, algo entre silbido y rezo ahogado. Me giré apuntando. Nadie. Cuando volví a mirar la pared, descubrí que la espiral goteaba un líquido espeso, tan negro que parecía absorber la luz. Barrera lanzó otro chiste. La casa llora, sargento. El sargento le gruñó que regresara al pasillo. Recogimos muestras, rápidas, sin bromas. Salimos con la noche encima. El aire seguía inmóvil, caliente. En la carreta regresé conduciendo el primer vehículo con Barrera de copiloto. No hablaba. Masticaba algo invisible. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí, pero la voz le sonó hueca. Antes de llegar al cuartel, miré su reflejo en el retrovisor. Se rascaba el cuello con furia, como si algo reptara bajo la piel. Le señalé las uñas ensangrentadas. Se encogió. El parte oficial se redactó antes de medianoche. Barrera no apareció en la formación. Lo encontraron al amanecer, colgado, de su cinturón en el dormitorio, los ojos abiertos hasta casi reventar, la lengua hinchada. En el pecho le habían rasgado la camiseta y, sobre la piel, alguien trazó con cuchillo la misma espiral de la pared. La sangre reseca parecía pintura. No hubo nota roja. La institución selló la información como suicidio. El psicólogo nos entrevistó y concluyó estrés postraumático prematuro. Pero yo llevaba desde el cateo una sensación de hormigueo en los brazos. Empezó como picazón leve. Al tercer día, migró a dolor profundo, como agujas moviéndose bajo mí. Pedí consulta médica. No hallaron erupciones. Cuando el enfermero se volteó, levanté la manga y vi líneas rojizas formarse solas, dibujando círculos concéntricos alrededor del bíceps. Las cubrí antes de que volviera. La noche del funeral de Barrera soñé con el patio de la casa. Los altares ardían con llamas verdes, y en medio de ellos, su cuerpo pendía de un cable telefónico. La espiral brillaba, girando al ritmo de un latido inmenso. Al despertar, las sábanas estaban empapadas y el cuarto olía a cera quemada. Informé al sargento. Él confesó que tampoco dormía. Escuchaba pasos en el pasillo del cuartel, como botas arrastrando algo pesado. Otros compañeros admitieron ver sombras detrás de los ventiladores, oír murmullos en los cascos. Nadie quiso relacionar los hechos con la casa. Repetirlo era dar forma a un miedo inservible. Una semana después ordenaron nuevo cateo diurno con peritos. El comandante me asignó escolta. No quería volver, pero la negativa era indisciplina. Llegamos a las 10 de la mañana. El sol aplastaba el tejado, sin embargo el interior olía a humedad refrigerada. Donde antes estaban los altares hallamos un círculo de tierra removida. Los huesos y veladoras habían desaparecido. En el centro, unas botas con el número de serie de Barrera. Entre ellas su placa, pulida a tal grado que reflejaba mi rostro deformado. Uno de los peritos, vizcaíno, se inclinó para fotografiar. Cuando se incorporó, su mejilla izquierda sangraba. Un corte, limpio, como filo de paper knife. No había objetos cerca, ni alambre, ni insectos. Vizcaíno quiso reírlo, pero su mandíbula temblaba. Ordenaron retirada. Esa noche mis brazos ardieron. En el baño del cuartel me quité la camiseta. El dibujo había avanzado hasta los hombros. Pequeños glóbulos de sangre brotaban formando trazos. Al limpiarlos con papel, surgían de nuevo, insistentes. Cerré el puño con rabia. Sangre fresca manchó el lavabo formando letras ilegibles. Lavé, vendé, callé. Los oficiales planearon quemar la casa. Reunieron bidones de diésel. Un equipo de inteligencia sugirió posible narcosatanismo y justificaron la incineración. Me ofrecí a participar convencido de que solo el fuego borraría el influjo.
El 28 de noviembre partimos al anochecer con 4 patrullas, sin logotipos, orden de mantener discreción. Encendimos antorchas improvisadas y rociamos paredes. El humo alzó columnas oscuras que se tragaban las estrellas. Cuando el techo colapsó, hubo un estruendo seco pero no llamas. La madera ardía sin luz, generando un resplandor opaco. El aire vibró con un zumbido, como enjambre bajo tierra. De las cenizas emergieron chispas que formaron cruces invertidas, evaporándose antes de tocar el cielo. De pronto, el sargento lanzó un alarido. Señalaba algo dentro del fuego, figuras humanas, aposentos lejanos, quizá ilusiones de calor, pero todos las vimos. Siluetas en bata blanca sin rostro, caminando de la cocina al patio como si nada ardiera. Entonces la pared del fondo estalló. Detrás no había estructura sino un corredor de oscuridad, y al fondo, la espiral, incandescente, girando. Un viento gélido nos golpeó con partículas de ceniza que quemaban al contacto. Corrí, tropecé, con un bidón. El líquido me salpicó la espalda. En la camisa apareció la frase: "Aprendan a morir", escrita en letras flamígeras que no quemaban tela. El comandante gritó retirada total. Las patrullas aceleraron hasta las brechas. Miré por la ventanilla. La casa ya no ardía. Las paredes se alzaban intactas, como si jamás hubieran tocado diésel. En la puerta, el hombre de bata blanca, sombrero ladeado, nos observaba. Cargaba bajo el brazo algo que reconocí tarde: el casco de barrera. En el cuartel, al pasar lista, faltaban 3 vizcaíno y 2 soldados que cerraban la formación. No hubo búsqueda. La orden fue silencio. Al día siguiente, en la prensa, una nota breve: 3 elementos de la Guardia desaparecen durante operativo contra polígono delictivo. Sin detalles. Mis brazos son ahora mapas de cicatrices circulares. Cada noche sangran sin herida visible. He intentado renunciar. La respuesta es traslado perpetuo, otra plaza, otro uniforme. Pero la espiral sigue girando bajo la piel. A veces noto mi reflejo en los vidrios del camión de soldados y descubro que mis ojos comienzan a vaciarse como los de ese maestro de sombras. En los ejercicios de tiro, escucho rezos que mis compañeros ignoran. Voces que repiten: aprendan a morir, con cadencia de metrónomo. Escribo esto en el reverso de mi cuaderno de bitácora mientras espero la hora de guardia. El comandante nos asignó un nuevo cateo en otra finca abandonada, casualmente a 20 kilómetros de aquella casa. Todo se cierra como la línea de mi brazo. Siento que, al final del próximo operativo, me tocará entrar a un aula sin alumnos, a recitar lecciones sobre cómo terminar de desangrarse sin hacer ruido. Porque la Santa Muerte tiene sus territorios. A veces se disfraza de brujería, otras de fuego fatuo. Nosotros solo somos soldados jugando a profanar su biblioteca de nombres. Y cuando uno se burla, ella firma la lista con sangre fresca hasta que no queda nadie que ignore su clase. La mujer del kilómetro 144. Desde que me enlisté en la Guardia Nacional, he visto accidentes suficientes para llenar décadas de pesadillas, pero ninguno me vació la cordura como la patrulla nocturna asignada a la carretera 63, tramo que serpentea entre San Luis Potosí y Zacatecas. Son 70 kilómetros de asfalto agrietado, lomas calizas y soledad rota solo por gasolineras despobladas. En el parte se lee: zona de riesgo por robo a transporte. En los libros mal contados del Estado, kilómetro 144 significa otra cosa. La mujer vestida de blanco, que aparece a la misma hora, moviendo el brazo con la calma de quien sabe que siempre acabas deteniendo el motor. La primera vez fue el 18 de 1900 en octubre de 2023. Íbamos el cabo Méndez y yo, turno 00.0006.00. Una Cheyenne con luces de barra azul barriendo la neblina rastrera. Radio limpio, kilómetros sin señales de vida. A las 02:11 el tablero hizo un clic metálico.
La pantalla del GPS se apagó. El tacómetro vibró y volvió a cero, aunque seguíamos a 80 km/h. Méndez masculló que era la humedad. 2 minutos después vimos la figura. Mujer delgada, túnica, blanca hasta los tobillos sucios, cabello largo pegado al rostro. Estaba justo sobre la línea discontinua, levantando la mano izquierda sin prisa, mirada hundida en la oscuridad. Frené. La patrulla se detuvo a 3 metros. Encendí altavoz. «Señora, apártese de la vía». Ninguna reacción. Méndez bajó con la lámpara. El cono de luz rebotó en una piel tan pálida que parecía absorber color. Se acercó un paso más, y entonces la mujer giró la cabeza. La lámpara explotó con chispas, dejándonos a medias de negrura y luz estroboscópica de la barreta. Abrí la puerta, apunté mi linterna. La carretera estaba vacía. Solo sonaba el motor al ralentí. Volvimos al asiento. El reloj marcaba 02:13. Arranqué. El odómetro reinició solo. 0 kilómetros. Aceleré hasta 120. El tramo debió tomarnos 15 minutos. Lo recorrimos y el letrero KM 144 apareció otra vez, idéntico. El reloj seguía clavado en 02:13. Méndez soltó una maldición. Kilómetro 145 nunca llegó. Giré en U desesperado, pero cada vez que creí escapar el asfalto, repetía la señalación 144 como un disco rayado. El tanque descendía, el tiempo no. De pronto todo parpadeó. Tablero, luces de policar, linterna interna. Un segundo de oscuridad total, y luego amanecía. El motor tosió. El reloj brincó a 05:23. Llegamos al destacamento con el tanque casi vacío y 30 kilómetros adicionales contados por GPS. El comandante exigió explicación. Enseñamos video de cabina. Solo se veía neblina y luego estática verde. Los registros de la cámara exterior habían desaparecido, cedidos a un archivo corrupto de 13 segundos. La noticia rodó entre pasillos. Kilómetro maldito. Leyenda revivida. 6 meses antes, una patrulla antigua denunció pérdida de tiempo. Similar. Se archivó como desorientación. Volvimos la noche siguiente. Orden directa. Documentar. Llevamos 3 GoPro, medidores de radiación, cronómetros mecánicos. Todo funcionó hasta los primeros destellos en la pantalla. 2:11:02:12. A las 02:13 los relojes mecánicos se detuvieron. Las GoPro no apagaron, pero al revisar después cada imagen quedó saturada por un velo blanco. La mujer surgió junto al acotamiento. Esta vez no alzó la mano. Caminaba paralela al carril contrario, pies desnudos golpeando grava sin sonido. Aceleré para dejarla atrás. No sirvió. En cada curva emergía otra vez, misma distancia, mismo paso. Méndez golpeaba el tablero, pidiendo vía radio apoyo. Solo recibía un chisporroteo que repetía nuestra propia conversación con eco de ultratumba. Intenté atropellarla. Pisé freno al último segundo por instinto. La defensa la atravesó como si fuera humo espeso. El parabrisas se cubrió de escarcha. Odor a azufre y tierra mojada inundó la cabina. Méndez sudaba hielo. Me gritaba que mirara sus brazos. Líneas oscuras le ascendían desde las uñas, como raíces. Busqué señales en los míos. Nada. Todo paró tan de golpe que casi chocamos. Con el retén norte, 70 kilómetros más adelante, el guardia marcaba 04:50 en su reloj. Sometieron a Méndez a revisión médica. Tatuajes espontáneos enredaban sus antebrazos, símbolos espirales semejantes a amibas oscuras. Los médicos no hallaron pigmento ni lesión. Parecían manchas nacidas bajo la piel. Siguiente turno, Méndez se negó a patrullar. Lo enviaron a psicología. Quedé con Solís, novato de Chihuahua. Su fe católica dominaba su gesto. Colgó un rosario sobre el espejo y recitó oraciones por cada kilómetro. El silencio del asfalto se quebraba en su murmullo y en mis neumáticos. A la altura del 140 la temperatura exterior cayó 10 grados. 02:10, dijo el tablero. El rosario vibró. Las cuentas golpearon el cristal como dientes castañeteando.
Espera, murmullo de Solís se interrumpió. Frente a nosotros, en medio del camino, la mujer se materializó sin transición. Frené tarde. La patrulla cruzó su silueta. El parabrisas estalló en filamentos helados. El aire dentro de la cabina se volvió líquido. La radio comenzó a emitir voces superpuestas. Niños, ancianos, nuestra propia respiración ralentizada. Solís gritó. Le sangraban los oídos. Yo no oía más que la voz principal, femenina, calmada, fraseando sílabas en un español antiguo. El que pide ver, verá. El motor murió. Abrimos a empujones las puertas y caímos al pavimento. Las luces se extinguieron, excepto un resplandor blanquecino que emanaba del pecho de la mujer. Sus labios se movían como si cantara sin sonido. Yo la apunté con el fusil. Mi dedo se entumeció. Sentí un dolor de aguja en el corazón cada vez que intentaba fijar la mira. Entonces, Solís, en un arrebato, lanzó el rosario. Las cuentas atravesaron la imagen y se deshicieron en polvo lumínico. La mujer se desvaneció. Faro tras faro volvió a encenderse. El motor arrancó solo, rugiendo. El reloj brincó a 03:46. Solís seguía de rodillas, orejas enrojecidas. Las marcas negras de Méndez aparecían ahora en su cuello. Le grité que subiera. De regreso, la superioridad ordenó suspender la ruta. Los partes médicos concluyeron dermatitis neuroinflamatoria y bloqueo auditivo. Archivaron las GoPro. Contenían solo imágenes invertidas y altas frecuencias ululantes. En un cuadro aislado se veía una mano femenina apoyada sobre mi hombro, aunque la patrulla estaba en marcha. Méndez no mejoró. Lo hallaron cubierto con la sábana del hospital, murmurando 02.13, las manos hechas puños para no dejar salir raíces, que corrían bajo la piel. Lo trasladaron al área psiquiátrica. Dicen que las venas se le ennegrecieron hasta el pecho. Solís pide transferencia. Yo no duermo. Intenté investigar. En un archivo polvoriento de la comandancia, encontré un reporte de 1974. Accidente de un autobús de estudiantes de enfermería en la misma curva del kilómetro 144. Hora estimada, 02:13. Murieron todos menos una, identificada como Consuelo M., cuerpo desaparecido del anfiteatro 2 días después. Desde 1980, hay al menos 10 reportes de avistamientos de mujer de blanco. El patrón de tiempo perdido se repite. Nadie indaga. La carretera es larga, las historias desechables. Hace 3 noches soñé con Consuelo. Bata de práctica, sombrero de enfermera sucio, labios cosidos con hilo quirúrgico. Me tendía la mano mientras el asfalto se plegaba sobre minos y nosotros como manta funeraria. Desperté con los brazos cubiertos de filigranas negras. Parecen ramas, pero si las observo de cerca descubro microcaracteres. La hora 02:13, repetida miles de veces. Ayer recibí la orden. Patrullar solo. Registro de rutina. Intenté negarme. El comandante habló de disciplina. Hoy, mientras escribo, en la bitácora, el reloj marca 01:55. El aire en la sala de descanso huele a tierra mojada. En la ventana del cuartel creo ver el reflejo de un vestido blanco, inmóvil. No importa si cierro los ojos. Al parpadear aparece la carretera, eterna, duplicada, la señal verde, KM 144, vibrando como lumbre de neón. La carpeta con mi nombre está lista sobre el escritorio. En la sección de incidentes anotaré lo que aprendí. Pedir exclusividad a la noche trae esposas que no se ven. Preguntar a la muerte te hace parte de su letrero. Cuando termine, quizás salga a patrullar por última vez. Sabré que llegué cuando el reloj se detenga y la radio repita, mi voz con delay de ultratumba. Si ven la patrulla quieta en medio del carril, no se detengan. Continúen hasta que la señal cambie a 145. Y si el tablero marca 02:13, recen y cierren los ojos. Todo lo que mira a la mujer del kilómetro 144 termina volviendo a ella, con las manos tatuadas de tiempo y el camino borrado detrás.
El rancho del narco muerto. No existe en el mapa abierto al público, pero cualquiera en la Guardia Nacional que patrulle la frontera de Coahuila conoce el rancho San Judas. 80 hectáreas de sala, establos, presas secas y un caserón rosado que la maleza intenta devorar. Perteneció al Chano Béjar, capo que mandó enterrar rivales en la sierra y que cuentan se hacía traer conjuntos norteños para tocarle corridos propia madrugada. Lo abatieron en 2021 durante un operativo que no salió en los periódicos. La fiscalía incautó el lugar y mientras litigaban heredades, pidieron 2 elementos para custodiarlo. Nos asignaron a Lugo y a mí, relevo de 7 noches. Llegamos un lunes de noviembre justo cuando el sol se hundía detrás de la presa vacía. Las sombras de mezquite parecían colgar como gallinas negras. El portón estaba sellado con cadenas, nuevas, pero la pintura rosa de la casa se descascaraba en pedazos como carne podrida. Activamos radio, colocamos la patrulla a un costado y exploramos. La alberca cubierta de algas, los corrales vacíos, bodegas olientes a diésel. El silencio se hacía grumo entre los dientes. Lugo, de Chihuahua, bromeó que aquel era un hotel de narcos fantasma y que el viejo Béjar seguramente bailaba con los coyotes ahora. Anoté en la bitácora: perímetro seguro, ninguna anomalía. A las 22:30 montamos campamento en el salón principal. Polvo de yeso colgaba de la lámpara de araña. Sobre una barra de granito descansaban 3 bocinas JBL cubiertas con lona. El 180 cableado seguía conectado a un panel empotrado en la pared. Apagado, sin energía. Lugo encendió el generador portátil del cuartel para cargar celulares. Los LED parpadearon. La base eléctrica marcó tensión estable. Nada sonó. Pasadas las 12, el desvelo empezó a morder. Estaba escribiendo en mi cuaderno cuando la bocina más cercana parpadeó y estalló en un acorde de acordeón, tan nítido como si el conjunto se hubiera materializado ahí mismo. Lugo soltó su termo, que rodó hasta chocar con la pared. La música subía, bajaba, como si alguien probara niveles. Me lancé al panel. Seguía sin luz. Desenchufé cables. El vallenato no cesó. El generador parecía normal, pero con cada acorde vibraba como motor de tráiler. La canción terminó en un chirrido y cesó. Quedamos jadeando, el eco persiguiéndonos por el techo. Fuera, ningún coyote aulló. Apagué el generador. Guardamos guardia turnada, fusil entre las rodillas. Las siguientes 2 noches repitieron la escena. Siempre a las 00:17 exactas, acordeón y voz rasposa cantando versos a San Judas. Lugo empezó a beber de su petaca antes del turno. Yo recitaba los salmos que mi madre dejó en su libreta. Cada amanecer encontramos botellas de Buchanan's vacías en la barra, aunque la primera noche el bar estaba limpio. Sus etiquetas llevaban el nombre Chano escrito con marcador rojo. Pensamos en bromistas, reportamos hallazgos. La línea contestó con estática. La 4ª noche, Lugo decidió buscar la fuente. Llevábamos linternas y seguíamos el cableado a través de ductos empolvados. Al fondo del pasillo trasero encontramos una puertecita que bajaba a un sótano no registrado. Olía a sudor rancio. Descendimos 13 escalones y nos recibió un túnel sin revocar. A medio tramo, un foso circular de ladrillo. Un pozo con brocal nuevo y sogas colgadas, negras de hongos. Cuando la linterna iluminó su interior, la música arrasó con más fuerza. Esta vez era aplauso, jarana, risas que rebotaban en piedra. Lugo acercó la oreja al brocal. Yo quise jalarlo, pero una voz masculina tronó desde el hueco como cañón. Sigan celebrando. Lugo se echó atrás, tropezó con un costal. El costal se abrió. Salió rodando un fémur humano aún envuelto en camisa de cuadro, lengua reseca colgando de la muñeca como roja serpiente. Los reflectores temblaron. Mi estómago se cerró. Escuchamos arrastre de cadenas en la galería, otro costal moviéndose solo, luego otro. Lugo gritó y disparó a la penumbra. El fogonazo reveló en la pared un mosaico de rostros pintados con sangre seca.
15 siluetas sin lengua, boca abierta en hueco negro. La detonación devolvió eco metálico y silencio. Corrimos a la superficie, cerramos la puerta con llave y clavamos un candado. La música cesó arriba. El generador se había apagado solo. Amanecimos sin habla. Lugares donde anoche hubo balas mostraban muros intactos. Ningún costal, ninguna puerta secreta. Dudé de la memoria hasta que Lugo abrió la camisa. Su torso vibraba. La piel alrededor del ombligo mostraba huellas de dedos, marcas de sujeción. Cuando la voz gritó, sentí que me agarraban. Susurró. Lo creí. Quinto día. Orden verbal de mantener posición hasta llegada de peritos. Tormenta inundó caminos y pospuso refuerzo. Llovía como si la sierra quisiera tragarse el rancho. A las 23:50 la planta se encendió sola. Las bocinas empezaron, con palmas, trompeta, zapateado sobre madera. Lugo temblaba. Yo anotaba ahora cuando la puerta del salón se abrió de par en par y el pasillo se iluminó con neón verde. Olía a mezcal añejo. Las gotas de lluvia flotaban en la entrada, quietas como suspendidas en foto. Entras y quedas congelado, pensé. Nadie entró, pero la voz del pozo volvió, ahora como si estuviera en la sala. Ya se acabó la fiesta, pero faltan ustedes. Un impulso me empujó hacia el pasillo. Cada paso hundía zapatos en agua que no mojaba. Lugo me sujetó, me rogó que no avanzara. Le grité que buscara el pozo, dinamita, algo. Él salió corriendo. Lo que vi al fondo del pasillo no cabe en informe. El corredor se alargaba en espiral, paredes resumando líquido negro, y en su curvatura, las bocinas se multiplicaban solas, estallando en corridos distorsionados, cada línea diciendo, sigan celebrando a ritmo de latido. Sentí manos heladas en la nuca. La linterna falló. Los LEDs mostraron un rostro hinchado que no era humano ni cadáver. Mezcla de cerdo y mascarada de carnaval, ojos costurados, lengua ausente. Corrí. El corredor se encogió. Dejó de ser corredor. Era un tubo resbaladizo que conducía hacia abajo. Desperté en la cocina, empapado, con olor a grasa pasada. Lugo junto a mí, ensangrentado. Había cavado en el piso del salón. Quiso encontrar los cuerpos. Bajo tablas arrancadas descubrió plástico ahito de restos, huesos pulidos, cinturones, celulares oxidados. Entre ellos, su propia placa de guardia, grabado atrás, con navaja, su apellido. Como si alguien lo hubiese estrenado antes de otorgárselo, un ruido nos sacó de allí. Motores a lo lejos, convoy de apoyo culminando la cuesta. Cuando entraron, la música cesó. Solo hallaron a 2 elementos en shock, rodeados de tablones y costales. Enfrente, el pozo sellado con tapa de concreto liso, imposible de abrir a mano. Peritos desenterraron 42 cuerpos sin lengua, cada uno con la foto de un enemigo del Chano clavada en la garganta. El pozo era cámara de eco, dijeron, diseñada para castigos acústicos. Nada sobrenatural. Las bocinas, según ingeniería, podían activarse por corriente parásita del generador. El informe oficial concluyó: sobrecarga auditiva, estrés y alucinación compartida. Menitum dieron licencia médica. Lugo desertó. Dicen que lo internaron por convulsiones nocturnas. Yo regresé al cuartel, pero cada noche, justo a las 00:17, la alarma de mi celular, que nunca programé, comienza con acordeón rasgado. Si no la apago, la pantalla se llena de un mensaje que no puedo borrar. Sigan celebrando. Entonces, un olor a mezcal y sangre llega desde el pasillo del dormitorio y mi cuerpo tiembla, como aquella vez junto al pozo, recordándome que la fiesta del narco muerto, nadie la clausura, solo cambia de invitado.